Bueno, vamos a ver, Andrés Arconada, Barili Ayanta, Jiménez Encarna, o sea, vamos a meternos en harina rápidamente. Esta buena mujer, bueno, esta mujer, Emma de Isabel González, es que bueno, no sé si es bueno decir bueno. Por lo que he dicho de Avatar, ¿no? Sí, sí. Bueno, la primera me espantó y bueno, tú ni la viste, Pues si Ayanta, el otro día lo decía. Voy a ver estas cosas, Si te yo no tengo estampó la tiempo de ver estas Pero no cosas. somos rara avis, No, porque lo ha visto todo el yo planeta. no he querido ver, no he visto más que algún anuncio porque lo meten en el solitario. Y a mí me de gusta Sigourney Nada Weaver más. por encima de todas las cosas, A mí pero no. aquí... A mí sí me gusta, pero no, Aquí no hasta Kate ese Winslet. punto. También Está aparece, Kate Winslet. pero aparece de Sí. Avatar, sí. No me Bueno, gusta. pero esto parece el Valle de los Caídos ya, ¿no? Porque, en fin. No, Sigourney nunca será del Digas Valle. eso, tampoco Kate. Si acaso cuelga muros, Sigourney. Kate, Bueno, que no tenemos Haciendo tiempo. series muy buenas, Kate Winslet. Que no hay sí, tiempo, que venga. está de gorda borracha, sí, lo Avatar. entiendo, mayor. Andrés A mí me Arconada. gustó la No que digas hizo. estas cosas. Pero bueno, ¿qué quieres que diga? Es que Avatar. esa sí la he visto. Dale, Andrew. Vamos a ver, empezamos con lo que ha hecho que desaparezcan el 80% de las películas que ahora mismo hay en cartel. 1.900 copias en España significa que en algunos multicines de, por ejemplo, 15 salas, 6 o 7 estén dedicados exclusivamente a esta peliculita de Y eso es porque se cree que van a sacar... No, van a sacarlo todo, ya ¿Ah, te lo sí? digo de antemano, sí. ¿Te ha gustado? No. Es una mala película horrorosa. Técnicamente, perfecta. Es decir, si ya la primera era perfecta, esta segunda es apasionantemente perfecta. El 3D, nosotros la vimos en 3D, yo no he visto nunca un 3D como ese. Magnífico. Pero claro, las películas tienen que tener historia, y más si dura 3 horas y cuarto. Me tienes que contar una historia. Bueno, las 2 primeras horas son igual que toda la película, la primera parte, igual, con los mismos esquemas, todo exactamente igual. La película parte de la pareja de avatares, que ya teníamos en la primera, estos seres azules que viven en Pandora y viven en árboles, y el malo de la anterior vuelve a aparecer como avatar en esta, que quiere cargarse a costa de toda parte del plan, de ese planeta, etcétera, cargarse al héroe. Estos héroes ya tienen 4 hijos, que todavía enturbia más la acción. Y claro, se tienen que ir del planeta. ¿Cuál es el cambio? Pues el cambio es que están en Pandora, pero se van a una isla donde el agua es el principal protagonista. Con lo cual, son verdes esos avatares y viven prácticamente en el agua. Durante más de una hora estamos viendo cómo es el agua por dentro, cómo son los animalitos del agua, cómo se tiran al agua, cuándo son los malos, cuándo son los... Así una hora de agua y de perfecta, o sea, perfectamente la vida hecha. del renacuajo común. Y luego la historia de estos 4 adolescentes que no le interesa a nadie, ni siquiera a los propios adolescentes, más luego los adolescentes que tienen los jefes de la tribu, es decir, todos adolescentes. Son muy feos. Es que no sé bueno, ni pues siquiera- Bueno, como dice Federico, los renacuajos, cuando ya en esa fase, cuando ya le salen patitas. Sí, que ya Sí. no, sí, que ya tienen 2, patitas. todavía no, le faltan otras 2, Sí, tienen- pero Tan ya han fascinante perdido eso. la condición de renacuajo y nunca llegarán a rana porque los acabas de coger. Claro. O sea, Bueno, por la parte final tiene un poco qué más... feos son, ¿verdad? Chicha. un poco más de acción y ya está. Es absurdo las 3 horas y cuarto para que este hombre se mire el ombligo, que es lo que hace siempre. Cuando tiene prevista una tercera y una cuarta, que va a volver a... No prevista, ya está hecha, que las pondrá, imagino, cada 2 años. ¿Por qué la gente va a ver esto? Ni idea. Porque es que no le interesa a nadie. Bueno, a alguien le interesa que Bueno, paga por verlo. Pero independientemente, estoy convencido que muchos compañeros y tal se estarán fascinados y tal. Y luego tiene una cosa que a mí me cabrea muchísimo, mucho, y es cuando metes cosas que no tienes ni la más remota idea. Aunque está pensada para público joven, etcétera, y los que se entusiasmaron con la 1, mete una serie de cosas... como es el panteísmo, por ejemplo, que venimos del agua, el agua, que eso está incluso en la religión cristiana, pero el agua como fuente de creación, el agua y tal, y mete teorías panteístas que dice, pero ¿por qué me mete esto? Luego, eso por un lado, de pronto vemos a una que no era embarazada... el agua, era el charco. Bueno, de pronto Venimos vemos... del barro original, Claro, del fango. Pero el agua Del bendita, fango. nosotros- No, eso ya es la otra, pero eso ya está purificación, limpio. claro, pero sí, el sí. origen de la vida es sucio.
Es bueno, pero Afortunadamente. Es que si no... Pero ya sabemos que el agua es un muy importante en muchas religiones. Él lo mete. Sí. Y mete también con Carlson una embarazada de la tribu esta nueva, y no explica, no, te dice en un momento dado, no tiene padre y tal, o sea, la Virgen María. Te mete eso también. Y te mete, como en todas estas películas americanas... Bueno, pero es que Cameron siempre ha sido muy New Age. Es decir, un hippie pasado de vueltas. Sí, un hippie millonario. Un hippie pijo. millonario, como suelen ser los hippies millonarios, y rojos también, y woques. Pero es lo mismo. Este rollo patatero, que son humanos pero no son humanos, pero son mitos pero no son historia, pero son historia y no mítica y tal, esta mezcolanza basurienta es insoportable. Pero no, y luego ya el empoderamiento. Claro. Hay que meter toda la cota de empoderamiento. Ya acuérdate que la protagonista tenía su parte importante, pero tenía sentido. Pero en esta va más. Y además, imagino que en la siguiente, la hija va a tener un papel importante con sus flechas, con su empoderamiento, con todo lo que tiene que ver con el sexo femenino. Y dices, ¿y para qué? Si ya está definido en la propia película. Bueno, pues todos esos elementos hacen que esto sea un bodrio sublime, absolutamente sublime, pero que va a ir a ver todo el mundo y a tener las taquillas la semana que viene. O sea, impresionante. Muy rápidamente, se estrenan solamente 3 películas. Una de ellas me ha gustado mucho, que se llama El pequeño Nicolás. Es una película de animación francesa. Está basada en unos famosos libros que aquí se han traducido. Muy divertidos. Sí. El pequeño Nicolás es muy divertido. Y con lo cual, como tiene la esencia, y en dibujo animado se puede hacer muy bien, pues está muy bien. Pero ¿cuál es la tónica que diferencia de ser una adaptación de los libros o del personaje? Pues que en un momento dado el pequeño Nicolás se va a enfrentar a sus creadores, a los creadores de sus historias, y van a tener unos diálogos muy Eso muy es como fluidos. Cuando lo hizo Ibáñez de Con Mortadelo al y final, Filemón. que también salía Ibáñez en los tebeos y hablaba. Era graciosísimo. Sí, bueno, pues eso está metido ahí y es una película estupenda. Los que se estrenan más cosas de Avatar y Que no termino... tiene nada que ver con el pequeño Nicolás, porque yo me confundí, dije, han hecho una película sobre el pequeño Nicolás. No. El que aparecía, el avatar que aparecía en cualquier sitio. Ese otro avatar. Sí. Exacto. Oye, pero Jerzy Skolimowski vive, sí, y ya sabes que es un pero debe tener más años que Manuel de yo Oliveira, que murió a los 300 le entrevisté años, en Valladolid y lo único que le interesaba era el fútbol. No le interesaba hablar de su película, era el fútbol, y acababa de ver más un partido en la tele con la Real Sociedad, no sé qué, sabes que yo de fútbol no entiendo nada, y estaba fascinado y quería hablarme de eso, y a mí no me interesaba nada eso, evidentemente tenía que hablar de EO. Es un director de cine muy particular y sobre todo es un hombre que se dedica mucho a las plásticas, a las artes plásticas, y en la película la impregna. Es la historia de un burro que se llama EO. El burro le pasa algo al principio que no puedo desvelar, y ese burro va a hacer como una road movie, va a ir por distintos caminos de Polonia y se va a ir encontrando con gente buena, con gente mala, con distintos tipos de sociedad, y vamos a acompañar a este burro, a través de la mirada del burro vamos a ver el tipo de sociedad que nos quiere mostrar. Que es lo que hizo Robert Bresson en Oasag Baltasar, exacto. Que es una película muy bonita. No tan bonita como Mouchet, pero muy bonita. Esta no pretende ser bonita, utiliza mucho el color, utiliza secuencias muy largas con una música que te desconcierta, en rojo fundamentalmente. Bueno, juega con todo eso. Yo creo que, es un autor, y a mí me interesa como autor, y tal. Creo que el gran público no va a entrar mucho en EO, no es Platero y yo, ni evidentemente cualquier película que se ha hecho con burritos y con animales, no busca nada de eso. Así que son las únicas 3 pelis que se estrenan este fin de semana. Con no ir a Avatar ya tienes liquidada prácticamente la mitad del problema. Nos vamos a ver la Sin Sombrero aquí a en ver, Madrid, Encarna, en cuéntanos. el Centro Fernán Gómez. Cuéntanos. Sí, justamente ahí en el Centro Fernán Gómez en Colón hay una exposición que, ojo, acaba el 15 de enero, o sea que no queda demasiado tiempo. Es una exposición que se llama La Sin Sombrero, que no sé si habréis visto o recordaréis que se hicieron un par de documentales en Los Imprescindibles sobre estas mujeres que se las considera como la generación del 27 pero en femenino. Y ahí está Maruja Mayo. Me encanta el nombre, La Sin Sombrero, me parece realmente brillante, sí. Porque, claro, se quitaron... Pero llevaban y se quitaban. Los velos y los sombreros y todo. Sí. Pero, claro, eso hicieron una especie de acción dadaísta. Dalí
García Lorca, Maruja Mayo y Margarita Manso en la Puerta del Sol, diciendo: quitémonos los sombreros que nos quitan, que nos cierran las ideas y tal, y unos empezaron a buchearlos y tal. Y entonces, bueno, al contar eso Maruja Mayo en una entrevista que le hizo muy buena Paloma Chamorro, como a tantos otros, bueno, pues ya tomó Tania Bayó, que es una investigadora, tomó de ahí las sin sombrero, cuando en realidad entonces se llamaban las modernas, Claro. gente, mujeres que que estaban en la residencia de señoritas o en el Liceum Club y que, bueno, pues son muy muy peculiares. Entonces hay como 400 piezas, es muy amplia la exposición, porque no solamente coge artistas, sino poetas, bueno, la propia Margarita Xirgu, directoras de orquesta, por ejemplo, también. Pero claro, las que más llaman la atención son las artistas. Y ahí están, por ejemplo, bueno, las primeras ultraístas como Ruth Velázquez, que no es muy conocida. También entonces estaba Nora Borges. Nora Borges, que viene a España con su hermano, Exacto. ciego, y además era una grabadora extraordinaria, Nora Magnífica. Borges. Qué cosas tan buenas hacía esa mujer. Preciosas. Pero luego también está Ángeles Santos Torroella, Claro. que también es una pintora magnífica. Pero extraordinaria, además muy poco valorada, sí. Exacto. Se retiró un cierto tiempo, pero bueno, el enorme lienzo que tiene en el Reina Sofía, que es El Mundo, es magnífico, magnífico. Luego está el caso de Margarita Gil Roeset, la fantástica... La enamorada de Juan Ramón, que se suicida. Se suicida con 24 años, pero ya habiendo hecho esculturas, habiendo ilustrado los cuentos de su hermana. Ya su tía fue pintora, etcétera. Hay una pieza que yo no había visto nunca, que se llama De escultura: Los primeros celos de la historia, y hay dos nenes, una Eva y dos nenes que, claro, enseguida ves quién va a ser Caín, pues tiene una cara de malo. Y, son bueno, muy especiales todas ellas. Margarita Manso, la íntima amiga de Maruja Mayo, casada con Ponce de León, asesinan en el año 36, porque aquí hay de las exiliadas más republicanas y las que se quedaron... Y las más nacionales, había de todo, sí. Había de todo, como esta Margarita Manso, que luego, bueno, en el 38 vino y estuvo un poco arropada como Rosario de Velasco, pues por el grupo de Dionisio Ridruejo, Lilia Álvarez, etcétera. Hay una que a mí me fascina, que es Deli Tejero, que es de Toro, y un personaje súper especial que estuvo con los surrealistas, pero luego volvió a Madrid, pues prácticamente acabada la Guerra Civil, y vivió aquí, quemó parte de la obra, muy Vamos, amiga que de ahí es que lo que hay que tener es el catálogo. Y encima claro. gratuita, si no me equivoco. Se cierra en ¿Gratuita? enero, pero es gratis el acceso. Bueno, gratuita y como para pasar 2 horas, ¿eh? Bueno, si sí, te la quieres ver. Gracias, Muy bien, Encarna. pues Barili, a ver. Pues nos vamos al teatro, concretamente a los teatros del Canal, con esta obra que va a estar hasta el 23 de diciembre, o sea que queda una semana de representaciones y que vuelve tras haberse estrenado el año pasado con gran éxito. Se trata de Ladies Football Club y esta es una historia ambientada en los años 20, bueno, concretamente en 1917, que bueno, en Estados Unidos pues participa en la guerra y entonces hay un momento, esto es lo que cuenta la historia, en la que las fábricas pues se ven desabastecidas, entre comillas, de hombres y entran a trabajar las mujeres, ¿no? Y como pasó luego en la Segunda Guerra Mundial, pero ya en la Primera, sobre todo porque Estados Unidos, que siempre ha pensado que la guerra se gana con armas, había que producir a gran velocidad y entran en el último año y medio y producen como luego hicieron la segunda, o sea, se pone todo el mundo, ellos y ellas, a trabajar y empiezan a producir mucho más que Alemania, que se creía que era el no va más.
Pues entran a trabajar todas estas mujeres en la fábrica con los consiguientes problemas que implica que una mujer en esos años trabajar, es decir, problemas con los hijos, de conciliación laboral y sin la pareja en casa y tal y cual, y entonces también empiezan a jugar al fútbol, es decir, en ausencia de hombres, y así ahora ya tenemos equipos femeninos y lo podemos ver en la tele incluso. Pues antaño pues empiezan a jugar al fútbol y resulta que lo hacen muy bien y que se lo pasa muy bien y que se convierte también en una manera de estar juntas y de trabar amistades y complicidades, ¿no? Entonces, esto es lo que cuenta esta obra de teatro, que está dirigida por Sergio Peris Mencheta, que indudablemente es uno de los directores más interesantes y también más jóvenes, que está aportando unos montajes muy buenos en los últimos años. La cocina, por ejemplo, os lo digo por si os suena, que también tuvo mucho éxito y se pudo ver en el Teatro Valle Inclán. Y pues a mi juicio, Sergio Peris Mencheta es un artista total en lo que se refiere a la dirección de escena, porque es capaz de hacer unos espectáculos donde la coreografía, incluso si no hay baile, en este caso incluso la hay, ¿no? Pero está todo muy coreografiado, hay una mezcla de actores con títeres, con todos los elementos que puede haber en el teatro, con música, porque esta es una obra que en parte también es musical, donde las actrices cantan y bailan con texto, es algo realmente apabullante. Es un hombre muy talentoso, pero a mí me parece siempre que peca por exceso, o sea, que tiene algo de esa juventud que tiene que le arrolla a sí mismo, y que de pronto pues hay obras que duran 3 horas o 2 horas 40 sin intermedio. Yo creo que realmente si este Ladies Football Club se quedara en 1 hora y 20 sería probablemente una pieza pues casi perfecta. Aún así es tan evidente el talento de este hombre que, aunque yo me parezca un exceso y me aburre en ocasiones, el público está entusiasmado porque reconoce el buen hacer tanto de sus actrices, por ejemplo Ana Rayo, María Pascual, Nur Levi, son muchas, Carla Hidalgo, no nos da tiempo a decirlas todas, como pues a este montaje que, repito, podremos ver en los teatros del Canal hasta el 23 de diciembre, Ladies Football Club. Muy bien, pues nosotros nos despedimos hasta el lunes a las 6. Pásenlo bien. Feliz Navidad. Es Radio.